Bajo la luz nublada de la mañana, el apartamento del crítico parecía aún más abarrotado de lo habitual. Libros, como si estuvieran vivos, abarrotaban las estanterías, se amontonaban en el suelo, asomaban por debajo de la mesa e incluso por debajo del cojín del sofá. El aire estaba impregnado del penetrante olor a papel viejo, tinta y algo más, esquivamente ajeno, como de otro tiempo. El héroe, un crítico literario acostumbrado a analizar textos al detalle, cada frase, cada entonación se despertó con el insistente timbre. No esperaba visitas y no quería que lo distrajeran de su rutina matutina habitual. Una taza de café fuerte, un cigarrillo junto a la ventana abierta, un vistazo rápido a las noticias. Pero el timbre se repitió y se levantó a regañadientes. Se puso una bata y abrió la puerta. No había nadie en el umbral. Solo un sobre grueso, atado con una cinta negra, yacía sobre la alfombra. El papel era grueso y áspero, con un escudo de armas descolorido en el sello de lacre. En el sobre estaba su nombre, escrito con caligrafía antigua. Lo cogió y sintió una extraña pesadez, como si dentro no solo hubiera una carta, sino algo mucho más significativo. Dentro había un pequeño volumen encuadernado en cuero. El libro parecía viejo, pero no desgastado por el tiempo, sino como si nadie lo hubiera leído. No tenía títulos en la portada, solo una espiral en relieve que se abría paso, como un embudo. En la guarda había un ex libris con el mismo símbolo y una breve inscripción. Lee y descubrirás por qué nadie llega al final. El crítico pasó el dedo por el relieve. La piel estaba fría, casi húmeda al tacto. Se estremeció involuntariamente. Dentro del libro, las páginas eran gruesas, ligeramente amarillentas, con un olor apenas perceptible a almendras amargas y tinta vieja. La primera página comenzaba sin prefacio, sin el nombre del autor, solo con la fecha. 1913. Dejó el libro sobre la mesa junto a su café y se preguntó quién podría haberle enviado semejante cosa. Se le ocurrieron varios nombres. Un viejo conocido del círculo de antigüedades, un editor aficionado a las bromas, o quizás un exalumno intentando gastar una broma. Pero ninguno tenía esa caligrafía, y el libro en sí parecía demasiado serio. Durante el día, su mirada volvió al manuscrito más de una vez. Parecía atraer su atención, prometiendo una solución que solo podía encontrar abriendo la primera página. Pero algo en su interior se resistía, ya fuera cautela profesional o intuición, sugiriendo que tras esa encuadernación se escondía algo más que una simple novela olvidada. Al anochecer, cuando la ciudad que se extendía tras la ventana se sumió en una oscuridad fangosa y pegajosa, el crítico finalmente tomó una decisión. Se sirvió una copa de vino, se acomodó en un sillón y abrió el libro. En la primera página estaba escrito: «Esta historia comienza por el final». Sonrió. No era una técnica nueva, pero siempre intrigante. Empezó a leer. Las palabras se transformaban en frases, las frases en imágenes. La trama era extrañamente fragmentaria. Un hombre con abrigo negro camina por una ciudad vacía. Las sombras lo siguen, y cada escaparate no refleja su rostro, sino el del lector. El crítico se estremeció involuntariamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la piel. En algún momento oyó un crujido en el apartamento. Levantó la cabeza. No había nadie al otro lado de la ventana. El pasillo estaba vacío. Solo las sombras de las farolas se arrastraban por las paredes, curvándose en un ángulo extraño. Volvió a leer. El texto incluía la descripción de una habitación con libros en las estanterías, una taza de café y un cigarrillo en el cenicero. El crítico se quedó paralizado y releyó el párrafo. Todo coincidía hasta el más mínimo detalle. Miró a su alrededor y sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Sería una coincidencia? ¿O acaso el autor sabía cómo era su vida? Cerró el libro y se pasó la mano por la cara. La cabeza le empezó a zumbar.
Un suave tintineo provenía de la cocina, como si alguien hubiera tocado una cuchara. Se levantó. Recorrió el apartamento. Comprobó las cerraduras. Todo estaba en su sitio. Solo en el espejo del pasillo le pareció que su reflejo se detenía un momento al pasar. Volviendo a su silla, volvió a mirar el libro. En la guarda, junto al ex libris, aparecía una inscripción apenas perceptible que antes no estaba allí. «Ya has empezado». Sintió que la habitación se enfriaba. El viento fuera de la ventana empezó a aullar con más fuerza, y en algún lugar del fondo del apartamento oyó un susurro, quedo, apenas audible, como si alguien repitiera su nombre. El crítico cerró el libro, pero la ansiedad no desapareció. Sabía que este manuscrito no le daría paz hasta descubrir qué se escondía tras su última página. Pero por alguna razón, estaba seguro de que no podría leerlo hasta el final, o de que no debería. Esa noche, soñó con páginas donde las palabras formaban espirales y sombras emergían del texto para mirarlo a los ojos. La mañana comenzó con una sensación de falta de sueño, aunque el crítico durmió largo y tendido. El libro yacía en la mesita de noche como si estuviera vivo, y durante toda la noche sintió su presencia, pesada, pegajosa, como la mirada de un extraño en un vagón de metro vacío. Había silencio en el apartamento, pero en ese silencio había algo nuevo. Como si entre los sonidos del refrigerador y las gotas de agua en el fregadero se escondiera otro motivo elusivo. Vertió café en el turco, encendió la estufa, y mientras el agua hervía, volvió a coger el manuscrito. El cuero de la tapa estaba ligeramente más caliente que ayer, y parecía que la espiral de la encuadernación se había vuelto más profunda, como si atrajera la mirada hacia sí misma. El crítico sonrió ante su propia desconfianza, pero no podía apartar los dedos del relieve. Abrió el libro donde lo había dejado. Las palabras fluían con facilidad, pero había una extraña viscosidad entre líneas, como si el texto se resistiera a una lectura rápida. El héroe de la novela, un hombre sin nombre que vagaba por una ciudad vacía, empezó a resultarle cada vez más familiar. Sus hábitos, sus pensamientos, incluso sus giros expresivos, parecían reflejar al propio crítico. Se sorprendió anticipando las siguientes frases, como si las hubiera leído antes, aunque estaba seguro de que sostenía el libro en sus manos por primera vez. Las primeras páginas estaban llenas de detalles: asfalto mojado, reflejos de farolas en los charcos, el susurro de periódicos arrastrados por el viento. Cada descripción estaba cargada de ansiedad, una sensación de que el héroe estaba siendo observado. El crítico miró hacia atrás involuntariamente. La ventana estaba vacía, pero apenas quedaba una marca en el cristal, como si alguien la hubiera rozado con un dedo. Tomó un sorbo de café, pero sabía amargo, con un toque de almendra, el mismo sabor que emanaba de las páginas del manuscrito. El crítico hizo una mueca y miró el fondo de la taza. Allí, en los pozos del café, pudo distinguir una espiral. Ese día decidió no ir a trabajar. Llamó al editor alegando enfermedad y se quedó en casa. El tiempo transcurrió lentamente, como miel espesa. Afuera lloviznaba y el apartamento oscurecía, aunque el reloj solo marcaba mediodía. Leyó sin parar, y con cada párrafo sentía que algo cambiaba a su alrededor. Un nuevo personaje apareció en el texto. Una chica con un vestido antiguo, cabello largo y oscuro, y ojos que reflejaban el cielo antes de una tormenta. Miraba al héroe del libro como si lo conociera de toda la vida. El crítico sintió una extraña punzada en el pecho. Ese rostro le resultaba familiar, aunque no recordaba dónde ni cuándo lo había visto. En algún momento oyó que alguien se detenía en su puerta, en el rellano. El silencio se prolongó, hasta que se oyó un golpe suave, apenas audible. El crítico se quedó paralizado y escuchó. El golpe se repitió, cauteloso, como si alguien dudara en tocar el timbre. Se levantó, fue a la puerta, miró por la mirilla,
Nadie. Solo un trozo de papel yacía sobre la alfombra, aparentemente arrancado de ese mismo manuscrito. Decía: «No mires por la ventana». Tomó el periódico y miró a su alrededor. El corazón le latía con fuerza. Al regresar a la habitación, miró por la ventana y vio a una chica con un vestido antiguo, de pie bajo la lluvia, al otro lado de la calle. Lo miraba fijamente, sin pestañear. El crítico corrió rápidamente la cortina, pero la sensación de ser observado no desapareció. Por la noche, volvió a tomar el libro. La página siguiente describía cómo el héroe de la novela recibía una nota con la inscripción: «No mires por la ventana». Luego había un párrafo en el que una niña aparece bajo la lluvia, mirando al héroe por debajo de su sombrero. El crítico cerró el libro de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó distraerse. Encendió la televisión, pero solo se oía estática en la pantalla. Encendió la radio. En lugar de música, oyó un susurro en el que descifró su nombre. Esa noche no durmió. El libro yacía sobre la mesa, y a su sombra las letras parecían moverse, formando nuevas palabras. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal, y en algún lugar del fondo del apartamento se oía una risa silenciosa, apenas audible. El día comenzó con un sueño pesado y pegajoso, en el que el crítico vagó por los interminables pasillos de la biblioteca. Los libros susurraban entre sí, las páginas temblaban, y en cada pasillo se encontró con personas sin rostro, solo óvalos vacíos sobre los que temblaban espirales apenas perceptibles. Despertó con la sensación de haber olvidado algo, de que algo importante se le había escapado entre los dedos como agua. En la cocina, todo parecía igual, pero una esquiva ansiedad flotaba en el aire. Se encontró escuchando el silencio. Tras las paredes parecía, alguien susurraba, apenas audible, como en otro idioma. El libro yacía sobre la mesa, y su presencia se sentía casi físicamente, como si hubiera alguien más en la habitación, invisible y paciente. El crítico intentó seguir con su trabajo. Revisaba su correo, respondía cartas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al manuscrito. Recordó la extraña advertencia en el trozo de papel, la chica bajo la lluvia, las coincidencias entre el texto y la realidad. Todo esto era inquietante, pero aún más aterrador era el pensamiento. ¿Y si no era la primera persona en encontrarse con esto? Abrió su portátil y empezó a buscar referencias al libro. Los buscadores no respondieron, pero en antiguos foros de ediciones raras encontró un hilo corto de hacía 5 años. Allí, alguien con el apodo de Archivarius preguntaba por una novela con una espiral en relieve en la portada. Hubo pocas respuestas, pero una le llamó la atención. Si tiene este libro en sus manos, no lea más allá del 3er capítulo. Devuélvalo a donde lo compró. El usuario que dejó este consejo nunca volvió a aparecer en el foro. Su perfil fue eliminado y todos los mensajes fueron borrados. El crítico sintió un escalofrío. Apuntó el nombre por si le venía bien. Entonces encontró la mención de un coleccionista de libros antiguos desaparecido hacía 10 años. Una foto apareció en las noticias de archivo. Un hombre con gafas, barba cuidada, un libro con la misma espiral sobre la mesa frente a él. El artículo decía que su apartamento estaba vacío. No había señales de forcejeo, solo un círculo de páginas rotas en el suelo. El corazón empezó a latir con más fuerza. El crítico decidió contactar con la biblioteca donde trabajaba el coleccionista. Allí, lo recibió una mujer de rostro cansado y mirada atenta. Observó la fotografía del libro durante un buen rato y luego dijo en voz baja: «Recuerdo este manuscrito. Dijo que te lee». Después de su desaparición encontramos una entrada extraña en el catálogo. No devolver, destruir, peligroso. ¿Cree usted en esas cosas?, preguntó el crítico, tratando de ocultar el temblor en su voz. Después de 30 años,
Entre libros creo en muchas cosas, respondió, y tras una pausa añadió, si lo lleva consigo, tenga cuidado. Algunas páginas no deben leerse en voz alta, otras ni siquiera para sí misma. Salió de la biblioteca, sintiéndose observado. Afuera lloviznaba, y el cielo y las ventanas de las casas se reflejaban en los charcos. De repente, vio a una chica con un vestido antiguo, el mismo que había visto bajo la lluvia. Estaba de pie al otro lado de la calle, inmóvil, mirándolo fijamente. El crítico se quedó paralizado y se alejó apresuradamente sin mirar atrás. En casa, volvió a coger el libro. Una nueva nota apareció en los márgenes de una de las páginas, como escrita a lápiz, no a mano. Buscan a los desaparecidos, pero ¿y si ellos los buscan a ustedes? Sintió que la habitación se enfriaba. Afuera anochecía, y en su reflejo, en el cristal vislumbró una figura extraña, demasiado alta, con rasgos borrosos, como dibujada por una mano torpe. Esa noche no pudo dormir. En su sueño profundo, creyó oír portazos, crujir de páginas y un suspiro silencioso y prolongado proveniente del armario. El libro yacía sobre la mesa, y a su sombra las letras se movían, formando nuevas palabras aún no escritas. El tiempo en el apartamento se volvió viscoso, como melaza. El reloj del pasillo a veces avanzaba rápido, a veces atrasaba. Las manecillas a veces se detenían en medio de la esfera, y luego, de repente, saltaban varias divisiones a la vez. Afuera lloviznaba, pero las gotas sobre el cristal se movían, demasiado despacio, como si alguien hubiera ralentizado la película. El crítico se sorprendía cada vez más pensando que no recordaba cómo había pasado la hora anterior. El libro yacía sobre la mesa, abierto a mitad de un capítulo, aunque parecía haber estado cerrado esa mañana. Sus dedos buscaron las páginas, el crujido del papel, el apenas perceptible olor a tinta, la espiral de la cubierta, que ahora parecía más profunda que antes. A veces parecía que, si lo mirabas largo rato, podías caer en su interior, como en un pozo. Detalles reconocibles comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia en el texto. Una descripción de su apartamento, una taza rota, una lámpara vieja con una mancha en la pantalla. El héroe de la novela, un hombre sin nombre, vivía ahora en un espacio similar. Bebía el mismo café y escuchaba la misma lluvia fuera de la ventana. Era como si las páginas espiaran la vida del lector y tejieran lo que veían en su propia tela. En algún momento, al pasar junto al espejo del pasillo, su mirada se fijó en el reflejo. Algo en él no encajaba. El ángulo de la cabeza, la expresión de los ojos, la ligera sombra cerca de los labios. El reflejo se prolongó una fracción de segundo más de lo debido, y en ese instante, un escalofrío gélido le recorrió la espalda. Un pensamiento se apoderó de él. Lo observaban no solo a través del cristal, sino también a través de las cartas. Al anochecer, cuando la ciudad tras la ventana finalmente se disolvió en la niebla, el apartamento quedó especialmente silencioso. Incluso el refrigerador dejó de zumbar. En ese silencio, cualquier sonido parecía demasiado fuerte. El clic de un interruptor, el crujido de las tablas del suelo, el roce de las páginas. De repente, aparecieron unas líneas pálidas en la pared, justo encima de la mesa, como si hubieran sido escritas con leche. Apenas se distinguían las palabras. No sigas leyendo, ya estás dentro. Sintió una opresión en el pecho y la respiración se le hizo dificultosa. Intentar borrar la inscripción fue inútil. Las letras desaparecieron, solas en cuanto su mano se acercó a ellas. Esa misma noche, una notificación apareció en su teléfono. Un número desconocido, un breve mensaje. ¿Puedes verme? Y un enlace a un sitio web desconocido. No se atrevió a abrirlo, pero la sensación de que lo observaban no hizo más que aumentar. Un intento de distraerse, preparar la cena, poner música, no la alivió. La cuchara se le resbaló de las manos. El plato se rompió. La misma espiral que en la portada del libro se reflejaba en los fragmentos. Al anochecer, ya en la penumbra,
una sombra brilló al otro lado de la ventana. Una chica con un vestido viejo estaba de pie bajo una farola, inmóvil. Esta vez tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían, como si repitieran palabras indescifrables. En cierto momento, pareció que las paredes del apartamento se acercaban. El techo se hacía más bajo y el aire más denso. Los dedos abrieron el libro a un nuevo capítulo. En el texto hay una escena en la que el héroe oye un susurro tras la pared y aparecen huellas de pies descalzos en el suelo que conducen a la puerta. En ese preciso instante se oyeron pasos en el pasillo, silenciosos, cautelosos, como si alguien quisiera no ser oído. Los pasos se detuvieron justo en la puerta. Todo dentro se tensó. Se les puso la piel de gallina. La puerta permaneció cerrada, pero la sensación de presencia no desapareció. En la penumbra de la habitación, parecía que las letras de las páginas se movían, formando nuevas palabras que no existían durante el día. A veces se oían risas, silenciosas, a veces llantos. En cierto momento, parecía que si te mirabas al espejo, podías verte no solo a ti mismo, sino también a la persona que estaba detrás de ti. El silencio en el apartamento se hizo perceptible, casi viscoso. Incluso mi propia respiración parecía ajena, como si alguien respirara cerca, a tiempo, pero casi a destiempo. El libro yacía sobre la mesa, abierto a mitad del capítulo, y las páginas se balanceaban ligeramente, como si una corriente invisible la rozara. Esa noche no quería leer ni distraerme. Cualquier acción se sentía como una intrusión en una realidad inestable y frágil. El tiempo ya no seguía su ritmo habitual. Los minutos se arrastraban y desaparecían de repente, dejando vacíos en la memoria. A veces parecía como si hubiera sido de día y ahora fuera de noche, y viceversa. En esos momentos se volvía especialmente inquietante, como si alguien moviera silenciosamente las manecillas, cambiando el escenario y observando desde la oscuridad. Esa noche el manuscrito se abrió solo. En la página donde había un párrafo, en blanco, aparecieron nuevas líneas, irregulares, como escritas a toda prisa. Tú me lees, pero yo te leo. Veo tus miedos. Sé que le temes al final. El corazón empezó a latir más rápido. Un nudo de frío se apoderó de él. En ese momento, una luz brilló en la ventana. Alguien encendió una lámpara en el apartamento de enfrente. La ventana reflejó su propio rostro, pero la mirada era ajena, demasiado intensa, demasiado atenta. Sentía en su interior que la observación se había vuelto bidireccional. No solo el lector mira el texto, sino que el texto mira al lector. La habitación olía a tinta y papel húmedo. El aire se volvió más denso, más pesado. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del teléfono. ¿Me oyes? Los dedos temblaron. El teléfono se cayó de las manos. La pantalla en el suelo parpadeó, y por un instante pareció como si una sombra la recorriera, no humana, sino demasiado alargada, como un insecto. El libro permaneció abierto, y las palabras en la página comenzaron a cambiar ante nuestros ojos. El texto se volvió cada vez más personal, íntimo, como si el autor se dirigiera directamente a nosotros, conociendo cada pensamiento, cada recuerdo. Una voz resonó en mi cabeza, no fuerte pero sí insistente, ronca, como si alguien no hubiera hablado durante mucho tiempo. No deberías terminar de leer. Pero no puedes parar, ¿verdad? En ese momento las luces del apartamento se apagaron. La habitación quedó a oscuras, y solo la brillante pantalla del portátil iluminaba la mesa, el libro y mis propias manos. En la pantalla había un nuevo correo electrónico sin remitente, con el asunto El último capítulo. El interior estaba vacío, solo un archivo adjunto, el escaneo de una página con texto manuscrito. Al abrirlo, la ansiedad se volvió casi física, se me puso la piel de gallina, la cabeza me zumbaba y mi respiración se volvió intermitente. El escaneo contiene un fragmento de texto. Ya eres parte de esta historia. Te he estado esperando.
Ahora estamos escribiendo el final juntos. En ese momento un crujido surgió del fondo del apartamento, como si alguien hubiera caminado descalzo por el pasillo. Un rostro brilló en el espejo. No el tuyo, sino el de otra persona, con la mirada vacía y una sonrisa tenue e irónica. El libro sobre la mesa se abrió en una nueva página. Ya no había la narrativa habitual, solo un diálogo dirigido al lector. ¿Me oyes? ¿Me sientes? Soy el autor, siempre he estado ahí. Me alimento de la atención, no pares, no me sueltes. En ese momento quise tirar el manuscrito, quemarlo, destruirlo, pero mis dedos no me obedecían. El miedo se mezclaba con la curiosidad, la ansiedad con la anticipación. Una voz resonó en mi interior, y ya no era posible comprender dónde terminaban mis propios pensamientos y dónde empezaba la voluntad ajena. Un silencio tenue e incómodo reinaba en el apartamento. Incluso los sonidos cotidianos, gotas de agua en el fregadero, el crepitar de radiadores viejos, el crujido de las páginas, parecían ahora ajenos, como si vinieran de otra dimensión. El libro yacía abierto sobre la mesa, y la sombra de 1900 en la lámpara del escritorio caía sobre las páginas, convirtiendo las letras en símbolos ilegibles que se arrastraban por el papel. El tiempo dejó de ser lineal. El reloj de pared a veces se aceleraba, a veces se detenía, y a veces las manecillas se movían en sentido contrario. Con cada nueva página, la realidad se volvía menos estable. Los objetos familiares perdían sus contornos, las paredes parecían moverse y el aire se volvía denso, impregnado del olor a tinta y papel húmedo. A veces parecía que el apartamento se encogía, convirtiéndose en una jaula hermética, donde la única salida estaba entre líneas. Leer se convirtió en un ritual. Cada mañana comenzaba con los dedos buscando el manuscrito y la mirada deslizándose por las líneas, aunque la mente se resistiera. Las palabras se clavaban en la conciencia, dejando tras sí un regusto extraño, ansioso, pegajoso, como después de una pesadilla. A veces parecía que el texto respiraba, cambiaba, se adaptaba al estado de ánimo, a los miedos, a los recuerdos. Las llamadas de amigos y colegas se volvieron molestas, las conversaciones telefónicas parecían insignificantes y las voces al otro lado de la línea parecían demasiado distantes, como si vinieran del fondo del mar. Empezaron a aparecer notificaciones extrañas en la pantalla del teléfono, frases cortas, fragmentos de texto que coincidían con lo que se acababa de leer. A veces eran preguntas: ¿estás ahí? ¿Me oyes? A veces amenazas: no termines de leer, para antes de que sea demasiado tarde. Un día, al salir a comprar comida, el crítico notó que la ciudad había cambiado. Las casas parecían más altas que antes. Las ventanas estaban más oscuras, y la gente que pasaba parecía moverse demasiado rápido, como en una fotografía a cámara rápida. Una portada familiar brilló en el escaparate de una librería. Una espiral profunda, exactamente igual a la de su manuscrito. Tras el cristal, una chica con un vestido antiguo con la mirada vacía y sin color. No parpadeó, no se movió, solo la miró fijamente hasta que él se giró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Al volver a casa, descubrí que el libro se había vuelto más grueso. Las páginas que faltaban por la mañana estaban ahora cubiertas de una letra pequeña y densa. Describían sucesos recientes, un paseo por la calle, un encuentro con una chica, incluso pensamientos y sentimientos. Ahora el manuscrito no solo reflejaba la realidad, sino que la creaba, dictaba el curso de los acontecimientos, la subyugaba. La memoria se volvió inestable. Las fechas, los nombres, incluso mis propios hábitos, se olvidaban cada vez más. A veces, al mirarme al espejo, no reconocía mi rostro al instante. Los rasgos parecían borrosos, ajenos. Los recuerdos de la infancia, de mis padres, de años pasados, se volvían cada vez más fantasmales, como si fueran reemplazados por una nueva realidad literaria. Los sueños se volvieron especialmente vívidos. Por la noche, soñaba con pasillos, interminables, por los que deambulaban los personajes del libro.
Un hombre sin nombre, una chica con vestido, sombras deslizándose por las paredes, susurraban en un idioma desconocido, me llamaban para que los siguiera, prometían una solución, si tan solo lograba leer hasta el final. A veces, en mis sueños, lograba tocar la página, y luego despertaba con la sensación de que mis dedos estaban manchados de tinta y mi piel tenía cortes recientes, como de papel. Una noche, al despertar, noté que la habitación se había vuelto un poco estrecha. Las estanterías parecían haberse acercado, los libros se movían, susurrándose entre sí. Había páginas rotas en el suelo. Habían desaparecido el día anterior, pero la caligrafía me resultaba familiar, como si las hubiera escrito él mismo sin recordarlo. El texto contenía escenas que no aparecían en la novela, pero que ocurrían en la realidad. Timbres, crujidos tras la pared, pasos extraños en el pasillo. Quedó claro. La frontera entre el libro y la vida había desaparecido. Ahora, cada nuevo párrafo no era solo texto, sino una orden imposible de ignorar. Los personajes trascendían las páginas, aparecían en las calles, en los sueños, en las reflexiones. A veces parecía que uno mismo se convertía en el héroe y otro en el lector, observando cada movimiento, cada palabra. Los intentos de deshacerse del manuscrito fueron infructuosos. El libro volvía a la mesa, aunque lo tirara por el conducto de la basura o lo escondiera en el cajón más alejado. A veces aparecía en los lugares más inesperados, en la nevera, debajo de la almohada, en 1900 el balcón. Una mañana lo encontró en el buzón, entre folletos publicitarios, y esta vez las páginas estaban llenas de nombres conocidos y desconocidos, pero todos parecían importantes, como si formaran una especie de cadena que condujera a la solución. Los lapsus de memoria se volvían cada vez más frecuentes. A veces parecía que el día ya había pasado, que los acontecimientos se repetían como un disco rayado. En esos momentos, la voluntad de otro se sentía con especial intensidad. Alguien controlaba acciones, pensamientos e incluso miedos. Una voz se asentó en mi interior susurrando: «Sigue leyendo. Te necesito. Te he estado esperando». El día, que todo cambió, empezó con una llamada telefónica aguda. Un número desconocido aparecía en la pantalla. No quería contestar, pero mi mano pareció extenderse hacia el auricular. Hubo silencio en la línea, solo el crujido de las páginas y una voz apenas audible se oía de fondo. «Ya sabes qué hacer». En ese momento, su mirada se posó en el manuscrito. La página que sostenía estaba vacía. Ni una palabra, ni una letra. Solo en el centro había una espiral de tinta fresca y húmeda que se desenrollaba lentamente, como invitándolo a mirar dentro. Por primera vez en todo este tiempo, no solo quería leer, sino escribir algo propio en el libro. Tomé un bolígrafo y escribí en una página en blanco: «No soy tu personaje». La tinta se desvaneció, se extendió, y de repente aparecieron decenas de líneas en las paredes de la habitación. La escritura de otros, las historias de otros, los intentos de otros por liberarse. Entre ellas, su propia frase, pero ya tachada, como si alguien discrepara con ella. En ese momento el apartamento quedó en completo silencio. Incluso la ciudad que se veía al otro lado de la ventana pareció congelarse. El libro sobre la mesa se cerró de golpe, y un nuevo nombre apareció en el lomo: el suyo. La mañana de ese día comenzó con un vacío inquietante. El apartamento olía a papel húmedo y tinta vieja, como si alguien hubiera estado quemando libros en la chimenea toda la noche, y las cenizas se hubieran depositado sobre todos los objetos. Las ventanas estaban empañadas, y en los cristales aparecían rastros. Los dedos de alguien habían trazado espirales que desaparecieron con el primer aliento. El agua de la tetera tardó más de lo habitual en hervir. El crítico permaneció de pie junto a la estufa, observando los círculos que se extendían por la superficie del agua.
aunque la tetera permanecía inmóvil. Cada círculo desaparecía antes de llegar al borde, dejando tras sí una sensación de incompletitud. En ese momento, una idea le cruzó la cabeza. Todo lo que ocurría formaba parte del ritual de alguien más, y él mismo no era un observador, sino una víctima. Había un manuscrito sobre la mesa. El libro se veía diferente. La encuadernación se había oscurecido. Las páginas se habían vuelto más gruesas y la espiral de la cubierta parecía casi tridimensional, como si se pudiera tocar con los dedos. Habían aparecido nuevas notas en los márgenes, la letra de otra persona, nítida y nerviosa. Están regresando. El círculo no se ha roto. Ese día, el crítico decidió: basta de ser un lector pasivo. Era hora de buscar a otros que hubieran conocido este libro. Recordó los nombres extraños que habían aparecido recientemente en las páginas. Apellidos, iniciales, a veces solo apodos. Uno de ellos, Archivarius, ya había aparecido en foros antiguos. La búsqueda condujo a la zona donde había vivido el coleccionista desaparecido. Una entrada vieja, paredes descascaradas, olor a moho y humedad. Había rastros de suciedad en las escaleras, como si alguien hubiera subido recientemente, dejando huellas húmedas. La puerta del apartamento del coleccionista estaba entreabierta y el interior estaba oscuro. Había libros tirados en el suelo, con las páginas arrancadas, y en las paredes se veían las mismas espirales, dibujadas con algo oscuro, casi sangre. Seca, en el centro de la habitación, había un círculo de libros, en medio de los cuales había una nota. Si estás leyendo esto, ya estás dentro. No intentes quemarlo, no intentes tirarlo, volverá. En ese momento se oyó un suave crujido a sus espaldas. El crítico se giró. Una mujer de mediana edad, con rostro cansado y mirada apagada, estaba en la puerta. Miró en silencio. Y luego dijo: ¿buscas respuestas? No las hay. Solo hay círculos. Todo el que toma el libro vuelve al principio. ¿Tú también lo leíste? Su voz temblaba, pero no tenía sentido ocultar su miedo. Lo intenté. Mi marido... Su voz se fue apagando, con la mirada vidriosa. Desapareció al llegar al último capítulo. Quemé lo que quedaba, pero el libro volvió. Ahora busca más. La habitación se enfriaba cada vez más. El crítico notó que en el suelo, entre los libros, había una fotografía suya. Una fotografía infantil, descolorida, con la inscripción al dorso: siempre has estado aquí. Sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. ¿Por qué nadie puede liberarse? La mujer sonrió. Las comisuras de sus labios se crisparon, pero no había calidez ni esperanza en su sonrisa. Porque no somos héroes, somos personajes. Mientras alguien lea, el círculo no se romperá. Salió y sintió que la puerta se cerraba tras él. La ciudad al anochecer parecía extraña. Las farolas eran tenues, la gente que pasaba se movía demasiado rápido, y cada ventana reflejaba la espiral. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono. ¿Eres el siguiente? ¿Listo para el capítulo final? En casa, el libro esperaba sobre la mesa. La encuadernación se había vuelto aún más oscura, las páginas más gruesas. En la primera de ellas apareció una nueva inscripción, de otra persona, pero la caligrafía me resultaba dolorosamente familiar. Los círculos en el agua divergen, pero siempre vuelven al centro. Tú eres el centro. En ese momento, las luces del apartamento se apagaron. Se oyó un fuerte golpe en la ventana, como si alguien exigiera entrar. El crítico se acercó a la puerta, pero no se atrevió a abrirla. Una sombra, densa y viscosa como la tinta, se filtraba lentamente por la rendija de la puerta. Sobre la mesa, el libro se abrió solo. Dentro había una página en blanco, en la que aparecían palabras escritas por una mano invisible. Escribe. Escribe para no desaparecer. Sus dedos buscaron el bolígrafo. El corazón le latía con fuerza en las sienes
Y en ese momento lo comprendió. Ya no era solo un lector. Ahora formaba parte de un círculo, de una historia sin fin. Esa noche, el 200 apartamento familiar empezó a parecer un decorado. Las ventanas, las paredes, incluso los libros. Todo parecía ligeramente desplazado fuera de lugar. Durante un buen rato, el crítico no pudo comprender qué había cambiado exactamente. La luz de la lámpara era demasiado tenue y las sombras demasiado largas, como si alguien estuviera dilatando deliberadamente el espacio para dejar entrar. Algo extraño. Intentó hacerlo de siempre, preparar café, revisar cartas, pero los movimientos le resultaban difíciles. Parecía que el aire se había vuelto viscoso. Cada movimiento se ralentizaba y sus pensamientos eran confusos, como si alguien invisible les impidiera formar una imagen coherente. En la pantalla del teléfono había docenas de mensajes sin leer, de amigos y colegas, pero todos estaban vacíos, solo el asunto, responder o ¿estás ahí? Y dentro, ni una palabra. El manuscrito yacía sobre la mesa, pero ahora parecía respirar. Las páginas temblaban ligeramente, como las branquias de un pez, impregnando el aire de la habitación. La espiral de la cubierta se había grabado, y si la recorrías con el dedo, sentías cómo se extendía más allá del propio libro, directamente a la mesa, al suelo, a las profundidades del apartamento. Nuevos símbolos aparecieron en los márgenes de las páginas. No letras ni números, sino algo entre escritura antigua y garabatos infantiles. Formaban patrones imposibles de recordar. En cuanto apartabas la vista, el dibujo cambiaba. Esa noche, el crítico notó por primera vez que no podía ver la calle por la ventana. En lugar de una ciudad, había una neblina turbia y giratoria en la que a veces aparecían contornos de casas, rostros y siluetas, pero todo esto desaparecía de inmediato en cuanto intentaba distinguir los detalles. Intentó salir al rellano. La puerta se abrió con dificultad, como si un aire denso la presionara. No había nadie en el rellano, solo un ligero olor a humedad y papel. Las escaleras descendían, pero los escalones parecían interminables. Por muchos pisos que bajara, los pisos no cambiaban, y las puertas eran todas iguales, con los mismos números. Al regresar a su apartamento, el crítico notó que los libros de las estanterías habían cambiado de lugar. Algunos habían desaparecido, y otros habían aparecido en su lugar, sin título, sin autor, solo con una espiral en el lomo. Al abrir uno, vio sus propios sueños. Las escenas que había soñado, de niño, ahora estaban impresas en tipografía, y había notas en los márgenes, extrañas, pero con un toque familiar. En ese momento sonó el teléfono. Un número desconocido aparecía en la pantalla, pero la voz al otro lado me resultaba dolorosamente familiar. ¿Te acuerdas de mí? Pausa. Fui el primero en abrir este libro. Ahora estamos todos aquí. La voz se fue haciendo cada vez más silenciosa, desvaneciéndose en un eco, hasta que solo quedó un susurro. La espiral no se soltará. Tú eres su centro. El apartamento se enfrió. Nuevos patrones aparecieron en las paredes. Espirales que giraban lentamente, atrayendo la mirada. El crítico intentó plasmar sus pensamientos, pero la pluma no le obedeció. Las palabras mismas formaban frases que no pretendía escribir. En la hoja apareció: la ciudad desaparece. La gente se convierte en sombras. El libro se escribe solo. En ese momento, se oyeron risas infantiles fuera de la ventana. Al abrir la cortina, el crítico vio a un niño en el alféizar, el mismo con el que había soñado de niño. El niño sostenía un libro en las manos y lo miraba fijamente sin pestañear. «Has olvidado quién eres», dijo. «Aquí no puedes recordar mucho». El niño desapareció, dejando solo huellas de manos en el cristal, espirales que se perdían en las profundidades. Esa noche, al anochecer, el crítico notó que párrafos enteros desaparecían de las páginas del manuscrito. En su lugar,
Había espacios en blanco, como si alguien hubiera arrancado trozos de texto. Intentar recordar lo escrito le causaba dolor de cabeza y una sensación de vacío. De repente, lo comprendió. Esos espacios no eran errores, sino rastros de lo que el libro le había quitado de la memoria. Cada párrafo que faltaba era un recuerdo olvidado, un fragmento de vida perdido. Intentando recuperar lo perdido, el crítico empezó a llenar los vacíos con sus propias palabras. Pero cuanto más escribía, más se distorsionaba la realidad que lo rodeaba. Los muebles cambiaban de forma, las paredes se agrietaban y susurros provenían del subsuelo, entre los cuales podía oír voces familiares. Las voces de quienes habían desaparecido antes que él. En ese momento, la luz del apartamento brilló. Por un instante, todo volvió a ser como antes, una habitación normal, libros en las estanterías, una ciudad al otro lado de la ventana. Pero en el reflejo de la ventana no estaba él, sino otra persona, con la mirada vacía y una sonrisa en la que no había nada humano. El libro sobre la mesa se abrió solo. En la última página aparecía la inscripción: ¿Estás listo para conocer al autor? Esta vez no había miedo, solo una extraña y gélida curiosidad. El crítico tomó un bolígrafo y escribió en los márgenes: «Estoy aquí. Estoy esperando». Y la espiral de la portada empezó a girar lentamente, arrastrando todo a su alrededor, la habitación, los libros, los recuerdos, el lector mismo, hacia el centro mismo de la historia, donde la realidad y la ficción ya no se distinguen entre sí. El tiempo dejó de ser un aliado. Cada nueva hora no traía alivio, sino mayor confusión. El día podía convertirse en noche en un abrir y cerrar de ojos, y el espejo reflejaba no la apariencia de hoy, sino una del pasado, infantil, asustada. El apartamento se convirtió en un laberinto, donde las rutas familiares perdían su sentido. El pasillo podía terminar de repente en una pared, y la puerta del baño daba al salón, donde alguien ya estaba sentado a la mesa, inclinado sobre un libro. El crítico se daba cuenta cada vez más de que sus pensamientos no eran suyos. Recuerdos ajenos aparecían en su mente, escenas de la infancia que nunca sucedieron, conversaciones en idiomas desconocidos, olores y sonidos que no guardaban relación con su pasado. A veces parecía que no solo leía el libro, sino a sí mismo, y que alguien más, invisible, le devolvía la lectura. Ese día, por primera vez, vio cómo desaparecían las fotografías. Había una foto antigua en la pared, él y su madre en 1900, la orilla del río, el sol, risas. Pero ahora la foto solo mostraba agua y un trozo de la orilla, y las figuras habían desaparecido, disueltas, como si nunca hubieran estado allí. El álbum tenía campos vacíos, solo fechas, solo pies de foto, verano, cumpleaños, pero ni una sola cara, ni una sola sonrisa. Desesperado, el crítico intentó escribir sus recuerdos en un papel, pero las palabras se le escapaban, convirtiéndose en símbolos sin sentido, y su mano temblaba, como si se resistiera a cada movimiento. En ese momento, el libro sobre la mesa se abrió solo, y aparecieron en la página palabras escritas a mano por otra persona. «Déjame entrar. Te ayudaré a recordar». Una voz sonó en mi cabeza, no fuerte pero sí insistente, ronca, como si alguien no hubiera hablado en mucho tiempo. La voz ofreció un trato. «Deja todo lo que recuerdas. Déjame entrar y te devolveré lo que olvidaste». El crítico cerró los ojos y el espacio a su alrededor quedó en silencio. En ese silencio, se sintió como si estuviera en la frontera, entre dos mundos. Tras una pared, el vacío. Tras la otra, voces extrañas que lo llamaban. Al abrir los ojos vio ante él no un libro, sino una puerta. Vieja, de madera, con el pomo desgastado. Tras la puerta la oscuridad reinaba, pero las letras parpadeaban en ella, formando palabras imposibles de leer. Dio un paso adelante y al instante se encontró en un espacio sin paredes ni techo. No había sonidos ni olores,
solo luz proveniente de algún lugar del interior. Una silueta apareció ante él. No una persona, ni una sombra, sino un montón de letras de las que manaba tinta, formando una espiral que giraba lentamente en el suelo. La criatura habló sin abrir la boca. Viniste buscando una respuesta, pero no eres el primero. Todo aquel que busca forma parte de la historia. La voz sonaba simultáneamente dentro de la cabeza, alrededor y en el libro mismo, que ahora flotaba en el aire abriéndose a nuevas páginas. ¿Por qué me quitas la memoria?, preguntó el crítico, sin reconocer su propia voz. La memoria es tinta. Me alimento de la atención, me alimento del miedo, me alimento de lo que no quieres olvidar. Cada párrafo es tu experiencia, tu dolor, tu vida. Te escribiste a ti mismo en este texto. El crítico intentó resistirse, pero las palabras de la criatura calaron hondo, desplazando sus propios pensamientos. No quiero ser un personaje, no quiero desaparecer. Pero ya estás aquí. Ya formas parte de mí. La criatura extendió la mano. Letras fluyeron de sus dedos, fundiéndose con el suelo, con el aire, con el propio crítico. En ese momento se dio cuenta de que la única forma de escapar era romper las reglas del libro. Empezó a escribir contradicciones, detalles absurdos, escenas absurdas en el texto. Aparecieron errores en las páginas, huecos en la trama. Los personajes cambiaron de lugar. El tiempo saltó de un lado a otro. La criatura siseó. Las letras de su cuerpo comenzaron a extenderse, convirtiéndose en manchas de tinta. En respuesta, el libro empezó a borrar sus recuerdos. Su infancia desapareció. Su madre olvidó su nombre. Sus amigos dejaron de reconocerlo. El apartamento quedó vacío. Incluso el reflejo en el espejo se disolvió, dejando solo una sombra que parecía una espiral. En un último intento, el crítico se inscribió en el manuscrito como personaje. Se dio un nombre. Se dio voz. En ese momento, el espacio a su alrededor empezó a temblar y se encontró dentro del libro, entre las líneas, entre los personajes, entre las páginas vacías que aún no se habían llenado. La criatura apareció de nuevo ante él, ahora apenas visible, como una mancha en papel viejo. No podrás salir, susurró, pero ahora puedes escribir tú mismo. El crítico tomó un bolígrafo y escribió en una página en blanco: este no es el final, es solo el principio. Las letras empezaron a girar, la espiral se ralentizó, y por un instante pareció que todo se congelaba. La respiración, los pensamientos, la realidad misma. Pero en ese silencio ya se oía una nueva voz, la voz del lector que acababa de abrir la primera página. El tiempo se detuvo. El apartamento había desaparecido, disuelto en la blancura de una página en blanco. No había paredes, ni ventanas, ni objetos familiares, solo un vacío lleno de expectación. El crítico permanecía en medio de ese espacio silencioso, aferrado a un bolígrafo que parecía ligero e insoportablemente pesado. No se oía ni una sola voz familiar, solo un crujido, apenas audible, como el aliento del papel. En ese silencio surgió un ritmo, el de un corazón o el de la pluma de alguien deslizándose por la superficie. Un libro apareció ante él, ahora enorme, pesado, con una cubierta en la que una espiral se extendía hasta el infinito. En el lomo estaba su nombre, escrito a mano por otra persona. La criatura que se hacía llamar autor estaba cerca, casi transparente ahora, con los rasgos borrosos como si los hubieran borrado con una goma de borrar. ¿Querías un final?, preguntó sin abrir la boca. Pero no hay final, solo hay nuevas líneas. El crítico miró la página en blanco. Ya no le quedaba miedo, solo cansancio y un extraño alivio. Comprendió. Si escribía la última palabra, si ponía un punto, desaparecería para siempre, formaría parte de ese manuscrito interminable, como todos los que lo habían leído antes que él. ¿Puedo irme?, preguntó sin esperar respuesta. Puedes, susurró la criatura. Pero entonces la historia quedará inconclusa. Esperará a la siguiente.
La voz no sonaba como una amenaza, sino como un anhelo. El anhelo de alguien que solo es eterno en 1900. La atención de alguien, el crítico bajó lentamente la pluma. Que así sea, dijo. Que otro decida cómo termina. En ese momento, la página bajo su mano empezó a llenarse sola. Las palabras fluían rápidamente, formando escenas absurdas y ridículas, el autor ahogándose en una taza de café, los personajes discutiendo sobre el significado de la trama. Letras que corrían desde los márgenes para evitar ser leídas. La criatura siseó, y su silueta empezó a desintegrarse en signos de puntuación individuales que se arremolinaban en el aire hasta desaparecer por completo. El libro se cerró de golpe, dejando solo la última línea en silencio. Continuará. El apartamento volvió a aparecer a su alrededor. Todo parecía casi igual. Libros en las estanterías, luz de mintos y no la ventana, el familiar aroma a café. Solo el manuscrito yacía sobre la mesa, ahora con la última página en blanco. El crítico lo recorrió con la mano, dejando una huella apenas perceptible. En ese momento, una risa fugaz se escapó por la ventana, leve, casi infantil. Se acercó al espejo. Su rostro se reflejaba, cansado pero con vida. Pero si te fijabas bien, podías ver una diminuta espiral apenas perceptible en el fondo de sus pupilas. En ese momento sonó el timbre. Sobre la alfombra había un sobre nuevo, con el nombre de otra persona escrito con caligrafía. El crítico sonrió sin saber a quién pertenecía ahora esta historia. En algún lugar de otra ciudad, en otro apartamento, alguien abrió la primera página. El final, o solo el principio.